estudiantes, bienvenidos a la semana 2 del módulo de rutas de viajes. Para esta semana tenemos 3 temáticas bastante importantes y de gran relevancia porque nos van a permitir en este módulo crear y formar esos itinerarios para saber ofrecérselos a nuestros clientes. Estas temáticas son rutas turísticas, circuitos turísticos y corredores turísticos, que vamos a trabajar con ellas para saber cómo crearlas y resaltar esos atractivos turísticos que convertimos en itinerarios y que a la final son los productos turísticos que le vamos a ofrecer a nuestros clientes en nuestro trabajo. Recordemos que se entiende por ruta turística que es todo ese recorrido que consta de un itinerario definido y está conectado por varios sitios de interés para nuestros clientes o los visitantes. Por lo general, estos atractivos son los que caracterizan una zona o localidad donde se realiza todo este. Las rutas turísticas son un itinerario preestablecido y organizado que se realiza visitando y conociendo atractivos turísticos y culturales o naturales ubicados en zonas de desarrollo turístico, y estas están dotadas con todas las facilidades y comodidades para el turismo. Estas se componen de un conjunto de puntos organizados en forma de red dentro de una región determinada y está debidamente señalizada. ¿Para qué? Para generar un reconocimiento de interés a los recorridos que se organizan en torno a este tipo de actividades turísticas. Todas las señalizaciones que generan estos recorridos forman un tipo de actividad que las caracteriza y de ahí se les otorga el nombre de las rutas turísticas, como conocemos acá en Colombia como la ruta del café o la ruta de la costa, la ruta del vino. Las rutas deben ofrecer a quienes las recorren una serie de placeres y actividades con los elementos distintivos de esta y deben presentar una imagen integral a partir de cada complemento entre estos sitios, los servicios que prestamos y el lenguaje comunicacional que hay entre las personas que trabajan en el sector de turismo. Ruta se deriva del latín ruta y luego del francés route, recorrido, dirección, camino o itinerario que se sigue con un propósito. En ella se enlazan una serie de atractivos y servicios turísticos y complementarios. Normalmente las agencias de turismo son las que trazan o organizan las rutas turísticas con las que se trabaja. Todas estas basadas en un mapa donde son señalizados los distintos destinos, los medios de transporte, el estado de las rutas y los horarios de las salidas y los arribos entre los lugares, las distancias, los alojamientos y la descripción de todos los atractivos turísticos que se van a visitar y a disfrutar. Algunas rutas son predeterminadas por las respectivas regiones y en la parte pública la organización del sector del turismo, exigiendo también un esfuerzo conjunto con la empresa privada. En las rutas turísticas no solo se disfrutan los destinos fijados, sino que también se trabaja en la parte del tránsito entre uno y el otro y el lugar que se sigue a visitar. Y estos elementos son los que la caracterizan. La selección de la región o las zonas objetos de estudio, la recolección de la información. ¿Cuál es esa información? La historia, la ubicación geográfica, el clima, los medios de comunicación que se trabajan, los lugares o destinos turísticos, el espacio turístico y toda esa parte estadística que permite seleccionar los atractivos, los monumentos, las iglesias, los sitios naturales. Ya de acuerdo a esto y a todo lo que se ha desarrollado anteriormente, es donde se define también el nombre de la ruta, ya que si es la ruta del café, la ruta del mar, la ruta del sol, todo también se tiene en cuenta los medios de transporte, cómo se va a trabajar la ruta, si es por medio terrestre, aéreo o acuático. También se tiene en cuenta la descripción de todas las actividades que se hacen y los puntos de interés que se van a visitar.
los museos, los parques naturales, los monumentos. También un aspecto importante que se tiene en cuenta en la organización de las rutas turísticas es el tiempo y las duraciones del recorrido, ya que estas varían de acuerdo al transporte que se va a utilizar en el itinerario y también a la distancia entre un lugar a otro. Todo también incluye el presupuesto y los gastos. Por ejemplo, no es lo mismo una ruta turística que se hace en barco, que son normalmente los cruceros, a las que se hacen de pronto con itinerarios de vuelo o las que normalmente se conocen, que son las más básicas y las estándar, que son los recorridos por medios de transportes terrestres. ¿Cómo se comercializa? También se tienen en cuenta los medios utilizados para la promoción de la ruta turística, ya televisión, revistas, radio. La finalidad de toda ruta turística básicamente es el incremento en su conjunto de esta actividad en el lugar o en esa parte geográfica donde ésta se desarrolla, generar mejores empleos, una riqueza económica a través de esta actividad o de las complementarias que se derivan de esta y tener en cuenta también el aspecto tradicional de la zona. ¿Por qué? Porque con esto se mejoran infraestructuras en la zona geográfica a través de la creación o mejoramiento de carreteras, hoteles, fachadas de las zonas en las que se visitan. Ya. Además, las rutas turísticas permiten la reactivación y la valorización del patrimonio que hay en los lugares, evitando su abandono y su destrucción, y permite adecuar las instalaciones que de pronto no se usaban anteriormente para una mejor y nueva funcionalidad didáctica y cultural en el marco de todos los proyectos turísticos que se trabajan ahí. ¿Qué permite esto? Una diversificación y una estacionalización de la actividad turística en la zona geográfica. Esto quiere decir que el foco turístico no se va a centrar en un solo lugar, sino que se destinan los espacios y tiempos y se dispone a las personas para que también conozcan otros lugares, ¿ya? Entonces esto surge como una propuesta nueva y alternativas a las respuestas a los cambios también del perfil del turista. Todas las rutas de viajes actualmente se diseñan de acuerdo a esos perfiles y a las necesidades e intereses que a estos les nace por conocer o visitar. Las rutas turísticas también permiten sensibilizar y concientizar a los visitantes y residentes de las problemáticas culturales, ambientales e históricas en las que se viven en esos lugares y fomentan el diálogo entre visitantes y anfitriones para promover nuevos tipos de cooperaciones que permite conocer mejor los patrimonios y los territorios de cada uno de estos. Para el diseño de una ruta turística debemos tener en cuenta, primero que todo, el producto turístico en sí, si es uno solo o son varios, y saber conectarlos de una forma amena, que tenga calidad y una accesibilidad adecuada para los visitantes. La ruta puede conjugar uno o varios productos turísticos y esto requiere un mayor nivel de alcance para que todos los agentes y gestores que conllevan o trabajan en esta temática tengan mejores infraestructura operativa para trabajar. ¿Qué se tiene en cuenta para diseñar un producto o una ruta temática que se acorde a los intereses especializados? Es preciso tener en cuenta estos aspectos. Conocer los tipos de turismo que se pueden desarrollar, las opciones y tipologías que engloba esta oferta. Analizar las necesidades y tendencias de la demanda, así como los mercados emisores del turismo. Detectar las oportunidades y tendencias de la demanda, así como los mercados emisores del turismo. Los pasos para establecer o delimitar una ruta turística son los siguientes. Fase 1. Estructuración de la ruta. Realizar un inventario de los atractivos, clasificarlos, hacer un diagnóstico de la infraestructura, seleccionar las rutas aptas para la zona, escoger los puntos de salida, parada y llegada, analizar los valores y posibles rutas alternativas y determinar los recorridos de interés. Fase 2.
Determinación y selección de los servicios a incluir en la ruta turística. Transporte, alojamiento, alimentación, servicio de guías y visitas, actividades recreativas y otras actividades. Fase 3. Determinación de los costos y gastos de operación. Costos fijos, costos variables, gastos generales, imprevistos y presupuesto total. Fase 4. Determinación de precios y beneficios netos de operación. Cálculo tarifa por persona y determinación del beneficio neto. Ya cuando entramos a la temática de qué es un circuito, este viene siendo la articulación de los atractivos turísticos en forma ordenada y priorizada que facilita el conocimiento turístico del visitante. Es una ruta turística que prácticamente abarca diferentes atractivos, terminando siempre en el mismo lugar que se inicia. Entre los tipos de circuito encontramos dos tipos que son los lineales, cuyo trazado es rectilíneo y se realiza paralelamente a algún accidente geográfico de relevancia o alguna carretera que viene incorporando sus atractivos. Y los circulares o triangulares se conocen básicamente porque su trazado depende de la localización de los centros o atractivos turísticos de importancia, donde se unen tramos de distintas carreteras. Para la elaboración de los circuitos turísticos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos y se recomienda mucho esta metodología. Definir aspectos generales del circuito, es definir el espacio geográfico en donde se va a realizar. Identificación de los recursos turísticos corresponden a los recursos turísticos más sobresalientes o importantes de la región. Definición del recorrido consiste en definir el recorrido marcando los atractivos y recursos uniendo la vía de accesos con los recursos de un mapa. Recopilación de información y reconocimiento del circuito. Es fundamental reunir información mediante diferentes métodos de documentación. Prueba del circuito propuesto. Con esto se realiza la medición de los tiempos a lo largo del recorrido. Evaluación de facilitación turística. Permite evaluar el estado de las vías, accesos y puntos a visitar. Difusión del circuito. Permite la reunión con los operadores turísticos para dar información sobre los atractivos del circuito. Y finalizando, tenemos lo que son los corredores turísticos, que son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los centros o conjuntos de atractivos turísticos, que pueden ser los puertos de entrada del turismo receptivo o las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como el elemento estructurador del espacio turístico. Estas se clasifican en corredores turísticos de traslado y corredores turísticos de estadía. Tiene conexiones entre los diferentes elementos y mejores paisajes en distribución lineal, con equipamiento para paradores turísticos. Sus radios de influencia cuentan con franja de protección visual y desvíos de los atractivos turísticos. Son alargadas y van paralelas al paisaje con un largo variable y un ancho que no supera los 5 kilómetros. En su extensión puede contener uno o varios centros turísticos que sirven para motivar una estadía. Bueno, estudiantes, esto es todo por la semana de hoy, pero los invito a profundizar más estas temáticas con la información que está en la plataforma virtual. No siendo más, me despido. Nos vemos.